todos los temas que tienen que ver con la famosa cumbre de justicia donde se ha definido, y el tema que ha concitado la atención del país, sin lugar a dudas, es la pena de muerte. Se ha examinado esa situación y, por cierto, es bueno anticipar que la pena de muerte en un estado donde la justicia está totalmente cooptada al poder político, donde la justicia es absolutamente corrupta, los operadores de justicia no son seleccionados por mérito, sino por favor político, entonces el tema viene siendo altamente riesgoso. Vamos a abordar ese tema más adelante con nuestro colega Humberto Bacaflor, pero es importante también que ustedes miren algunos detalles precisamente en esa justicia, en una justicia que no le brinda ningún tipo de seguridad al ciudadano, al querellante, al litigante, se mueven por favores, por dádivas, se mueven por una serie de situaciones que tienen que ver con el poder político instituido. Uno de los claros ejemplos, uno de los terribles ejemplos, es el hecho de que se pretenda proteger al exalcalde Castellanos. Este alcalde masista, catalogado por todos los analistas políticos, por una cantidad importante de personas como el peor de los alcaldes, además como el más corrupto de los alcaldes. Está siendo protegido no solamente por las autoridades del municipio, sino también por todo el pleno de la justicia, por ese nivel de amistad que tiene con el presidente Evo Morales. Resulta que absolutamente nada lo toca al famoso alcalde denominado el Cholango, Edwin Castellanos. Edwin Castellanos asiste, por ejemplo, a una audiencia de medidas cautelares. La audiencia de medidas cautelares tiene un único y exclusivo fin: el que el imputado se mantenga presente en todo el proceso y que además no obstaculice justicia, que no manipule a los jueces, a los fiscales, a los testigos. Ese es el único objetivo de la audiencia de medidas cautelares: que presente domicilio, que presente trabajo, que presente pruebas de que no se va a escapar y de que va a atender todos los requerimientos de la justicia. Sin embargo, una jueza resulta que suspende la audiencia de medidas cautelares. Nosotros hemos consultado con varios juristas, todos ellos nos dicen que bajo ninguna circunstancia se puede suspender la audiencia de medidas cautelares. Es más, peor aún si se suspende con la excusa de un incidente que convoca prejudicialidad. ¿Qué quiere decir? Dice, no, hay otro proceso. En ese caso, no es parte misma del proceso, simplemente el tema de la medida cautelar tiene que ver solo, única y exclusivamente con la presencia del imputado, que se garantice la presencia del imputado, que este imputado no se dé a la fuga. Entonces, cuando hay la posibilidad de fuga, obviamente opera la detención, a pesar de que en muchas circunstancias la medida cautelar ha sido tomada maliciosamente y de una manera extorsiva. Pero hay en algunos casos que es importantísima que esta medida, precisamente por el tema de la detención, porque muchas autoridades han hecho eso después de haber saqueado las arcas del Estado, después de haber cometido una serie de delitos contra los bienes del Estado, se dan a la fuga y ahí se acabó el asunto. En esta audiencia que se ha verificado para Edwin Castellanos y para 5 personas en realidad, resulta que uno de los encausados, Vega, es quien interpone el recurso incidental de prejudicialidad. Y esto no corresponde, por una simple y sencilla razón: porque todos los delitos penales son intuito personales. Es decir, nadie puede responder por los delitos de otro. Cada persona, así sean entre padres e hijos, cada persona responde por sus propios delitos. En este caso,
Si la jueza quería manipular en esa forma la situación, o si se quería presionar, tenía que haber dado simplemente, de acuerdo a lo que dicen los juristas, tenían que haber dado simplemente la suspensión para el que presentó el incidente, yendo al último extremo, pero bajo ninguna circunstancia suspender para las otras personas, para las otras 4 personas, y mucho menos para la cabeza más importante del cuestionamiento del desplome del puente. Entonces, ¿qué se colige ahí? Se colige simplemente un ánimo, un afán total de encubrimiento. Yo me pregunto, y seguramente usted también, ciudadano, se pregunta, ¿quién busca proteger a Edwin Castellanos? ¿Qué palancas gubernamentales se están moviendo en desmedro de los intereses de la región de Cochabamba y de los cochabambinos? ¿Cuál es la palanca, cuál es el todopoderoso que está protegiendo a Edwin Castellanos para que éste no sea sancionado por la justicia? Entonces, yo he visitado a la jueza y la jueza me responde algo que realmente ha sido criticado también por juristas a los que nosotros hemos entrevistado. Ella menciona que después de suspender la audiencia va a analizar el incidente en una clara muestra, decían algunos, de prevaricato, de incumplimiento de deberes formales. ¿Por qué el gobierno de Evo Morales está ensañado contra Cochabamba? ¿Por qué puede haber tanta impunidad en una gestión por demás corrupta? ¿O es que el gobierno de Evo Morales y el propio Evo Morales está involucrado en estos hechos de corrupción? Estas preguntas se las hacen todos y cada uno de los ciudadanos. Esta región necesita recursos, necesita desarrollo, pero bajo estas circunstancias de encubrimiento, de impunidad, de manipulación de la justicia, no podemos ir adelante. Y aquí está, por más de que hayan 500 cumbres que pretendan disfrazar el mejoramiento de la justicia por una sola ambición, que significa el ser reelegido eternamente, es realmente triste lo que está viviendo el pueblo boliviano ante la posición inerme de sus ciudadanos. Aquí están algunos profesionales y les presento primero a la jueza para que ustedes juzguen, teniendo claramente establecido que las medidas cautelares solamente sirven para asegurar la presencia del imputado, en este caso para que Edwin Castellanos y los 4 otros encausados no se escapen, asuman su responsabilidad, resarzan los daños. Pero miren la situación. Hemos recibido una denuncia en torno a la suspensión ilegal de la audiencia de medidas cautelares contra el exalcalde Edwin Castellanos y otros, indicando que se trataba de una maniobra política para pretender liberar a uno de los alcaldes más corruptos de Cochabamba. De acuerdo a varios juristas que consultamos en torno a la suspensión de la audiencia de medidas cautelares, donde se podía ordenar la detención del exalcalde Edwin Castellanos, esta maniobra sería en beneficio de Castellanos y esta suspensión se habría podido dar por una fuerte presión gubernamental que busque encubrir y liberar de responsabilidad con el afán de lograr el sobreseimiento de Castellanos por el fiscal Limber Claure, quien supuestamente actúa en clara y manifiesta parcialidad en favor del exalcalde. Hemos querido conocer el tema a fondo y averiguar el detalle sobre estas denuncias. Para esto consultamos con la jueza, que mencionó que analizaría el tema, pero ya se produjo la suspensión de esta audiencia. Este es un claro encubrimiento a este miembro del movimiento al socialismo que tiene muchos cuestionamientos en su gestión.
Doctora, ¿habrían introducido un incidente de prejudicialidad? Sí. Eso no toca el fondo del proceso. Las medidas cautelares simplemente van a ver el tema de que si la persona se va a quedar en la ciudad, si no va a darse a la fuga, si no va a obstaculizar justicia, o estoy equivocado. No, está casi en lo correcto. Ahora, específico del alcalde, del exalcalde Edwin Castellanos, el incidente de prejudicialidad. No ha sido planteado por él, para empezar. Correcto, pero la medida cautelar era de él. Era de los 5 imputados, no solamente de él. Pero era para los 5 imputados. El incidente de prejudicialidad. Y el hecho de que haya presentado un imputado un incidente que diga que es de prejudicialidad. Prejudicialidad se basa necesariamente en que ha habido otro proceso. Él está Doctora, a esta autoridad en que ha habido otro proceso. Pero usted no estaba mirando el fondo, ¿o estoy equivocada? Usted solo está mirando la audiencia de medidas cautelares. Ver domicilio, trabajo y que la persona se defienda, no obstaculice. Claro, pero está presentando ese mismo día la excepción. Varios juristas han señalado que no corresponde. ¿Qué opina usted al respecto? Si ha presentado ese mismo día, yo tendría que valorar previamente la excepción para ver si corresponde o no corresponde. Y de todas maneras, tampoco se ha alargado 1 mes, 2 meses, ni nada por el estilo. Estamos dentro del plazo, se está resolviendo conforme a derecho y se va a resolver conforme a derecho. Y es así que la audiencia está programada para el 20 de junio de este mes. Aló, muy buenos días, estamos con el doctor Rolando Ramos en vivo para Canal 33, consultando sobre un detalle. Doctor Ramos, estamos consultando a varios juristas si procede un incidente de prejudicialidad para suspender una audiencia de medidas cautelares. Claro que no procede, por determinación de la ley de procedimiento penal y las modificaciones incorporadas en el último tiempo, los incidentes deben ser planteados en el término de 10 días después de notificada con inicio de investigación. Si el incidente ha sido planteado fuera de ese término, obviamente que no procede su suspensión. Es más, se la tiene que rechazar por haber sido planteada de manera extemporánea. No conozco el caso en concreto. Me imagino que usted se está refiriendo al tema de la alcaldía de Cochabamba, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera tener el detalle preciso. Si ese incidente fue planteado dentro de los 10 días después de iniciado el proceso de investigación o fue planteado en los momentos previos a la celebración de la audiencia de aplicación de medidas cautelares. Si fuera el segundo aspecto, obviamente que no corresponde ser admitido un incidente de esa naturaleza. Una consulta más. Algunos juristas, algunos profesionales en derecho nos mencionaban que el tema del incidente de la prejudicialidad va al fondo, pero el caso de la medida cautelar simplemente es para que la persona se mantenga en la ciudad, se defienda, demuestre domicilio, se asegure su presencia en el proceso. No, yo estoy de acuerdo con los análisis de ese tipo. Es más, conociendo el caso en particular de que está pendiente de resolución un informe preliminar de la Contraloría y pendiente de resolución el informe complementario, no tiene por qué darse curso a un incidente de prejudicialidad, porque el informe que vaya a ser evacuado por la Contraloría en el informe complementario es un tema totalmente diferente al proceso penal propiamente dicho. Entonces, desde ese punto de vista, en las dos vertientes no corresponde ser planteado o aceptado el incidente de prejudicialidad. Bueno, muchísimas gracias. Era el doctor Ramos, un jurista conocido en nuestro medio, y por supuesto nosotros vamos a continuar con estas consultas a diferentes profesionales. Muchas gracias, doctor Ramos. El tema significaba simplemente que a pesar de haber incorporado incidentes, nos decían otros profesionales, que lo que primero se tuvo que haber tratado es la medida cautelar, que no tiene nada que ver con los incidentes. Primero se resuelve la medida cautelar y luego se ven los incidentes. En todo caso, esto era lo que opinaban algunos profesionales, algunos que han preferido mantener en reserva sus nombres. En relación a la jueza, por ejemplo, mencionaban que había una clara actitud de prevaricato y además
una actitud de incumplimiento de deberes formales, de resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución, una serie de delitos. Pero por qué los administradores de justicia pueden llegar a estos extremos de incluso poner en riesgo su profesión, su carrera e incluso su libertad? Imagínense una demanda por prevaricato. ¿Por qué? Serán por las presiones que vienen de parte del gobierno, porque si hay algo de lo que se ufana don Edwin Castellanos es de ser íntimo amigo de Juan Evo Morales. Entonces, ¿será que esas palancas gubernamentales lo están liberando impunemente de este tipo de situaciones en las que bajo toda circunstancia, como dice un viejo adagio chino, el pez se pudre por la cabeza? La mayor responsabilidad está en la cabeza. Así que no puede decir que el subalcalde tiene la culpa, como es uno de los argumentos del alcalde Castellanos. En realidad, la máxima responsabilidad le llega a la cabeza de la MAE. Y esto es claro, concreto, y asimismo nos mencionaba este tema otro jurista muy importante de la ciudad, como es el doctor Marcelo Rodríguez. Vamos con él. Días, estamos en vivo con el doctor Marcelo Rodríguez para consultarle un tema jurídico. Doctor Rodríguez, después de haber consultado a varios juristas, consultamos con usted y tenga la gentileza de decirnos si es pertinente o está dentro del marco de la ley el tema de que una audiencia de medidas cautelares sea suspendida a efecto de un incidente propuesto por los imputados. Este incidente sería de prejudicialidad. ¿Cuál es su opinión, doctor Marcelo Rodríguez? Adelante. Sí, gracias, Marianela. En primer lugar, los incidentes son de naturaleza procesal en el ámbito de protección a los efectos de la defensa que hace el imputado o el sindicado. Pero, como señala la norma, no puede suspender una audiencia. Es decir, plantear el incidente, si ha sido de manera oral antes de la medida cautelar, el juez tiene la obligación de resolver el incidente de manera oral. Y si ha sido presentado de manera escrita, tampoco puede suspender la audiencia, por más de que la prejudicialidad tenga una relación directa con la suspensión por tratarse de un tema extrapenal que debería tener relación directa con el proceso sustantivo de la norma que se está aplicando por esta prejudicialidad. Pero, quiero aclarar esto con la ley 586. La ley 586, la ley de descongestionamiento, no admite dilación alguna, y mucho menos por sistemas de estas excepciones que se plantean, sino que el juez tiene la obligación de aplicar la celeridad y antes de la aplicación de las medidas cautelares, si se ha planteado por escrito, debe resolverlo en la misma audiencia. Algunos juristas mencionaban que esta sería una maniobra gubernamental, ya que nos referimos al exalcalde masista Edwin Castellanos, quien ha logrado suspender esta audiencia de medidas cautelares. El tema va a indicar que habría una maniobra gubernamental. ¿A dónde apunta la audiencia de medidas cautelares? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo, doctor? Bueno, en principio el alcalde, del cual se tiene ya suficientes elementos de convicción sobre la participación de ese delito, lo único que hace es promover este tipo de incidentes para dilatar maliciosamente. Lo que correspondía en este caso era primero imponerle una multa al abogado malicioso incidentista, y la multa es de 2 salarios mínimos vitales en contra de ese abogado que interpone un incidente. Si es que se comprueba la manifiesta improcedencia de ese incidente. Pero en la conducta del alcalde ya resulta mañosa, porque eso ya es eludir. Eludir dolosamente con plena convicción de que ese incidente está dirigida a dilatar para favorecerse en esa supuesta condición que él alega de ser el supuesto, digamos,
beneficiado con la hipótesis de ser presunto inocente. Pero en este caso, en mi criterio, es una conducta mañosa, dilatoria, de un alcalde que tiene un pasado funesto. En todo caso, es importante también puntualizar, usted mencionaba al principio que no es parte del proceso el tema de que la jueza no debería tomarlo en cuenta. En todo caso, ¿qué significa entonces una audiencia de medidas cautelares? ¿Cuál es su objetivo? Ya, una audiencia de medidas cautelares resuelve la situación jurídica y puede aplicar medidas cautelares de carácter personal, que es la detención preventiva, o medidas sustitutivas a la detención preventiva, en la medida de que el imputado demuestre y confíe a la Administración de Justicia que los riesgos procesales de fuga y de obstaculización no se concurren en la conducta del alcalde. Porque ya sobre el alcalde ya hay la presunción de que es el autor de los ilícitos que se le están acusando. En este caso, lo que debía haber hecho la jueza no era suspender, no era lo correcto. O sea, la jueza ha incurrido ya en una falta gravísima disciplinaria, porque un incidente de esa naturaleza debía ser aplicado como manda la ley 586, de resolverla inmediatamente en una misma audiencia antes de la sustanciación de las medidas cautelares. Pero al haber suspendido, acá es obvio que grotescamente ha manipulado la jueza que ha dado lugar a la suspensión. En todo caso, también entrevistamos a la jueza y ella argumentaba que después de haber suspendido la audiencia, recién iba a analizar el incidente. Bueno, eso no es correcto, porque para eso los jueces son probos, son elegidos de la gran masa de los abogados, porque confiamos como depositarios de la fe pública que tienen los conocimientos científicos que son los adecuados para poder otorgar la tutela judicial efectiva, y el hecho de alegar de que no conocía está demostrando obviamente su nefasto conocimiento en el derecho, porque ella podía estar atentamente a los argumentos expuestos en la sala y después de ser oído y escuchado a ambas partes, emitir una resolución, porque una cuestión prejudicial no es difícil de analizarla. Estamos hablando en el supuesto de que existiría una resolución extrapenal que debería emitirse. Entonces el juez tranquilamente podría haber analizado cuál es esa resolución o cuál es ese juicio previo que tiene el alcalde para ver si es adecuado la pertinencia de la prejudicialidad. Y para ello no se necesita conocimientos ampulosos en materia jurídica, simplemente analizar si evidentemente existe ese juicio extrapenal para dar lugar a la prejudicialidad. Es decir, en mi criterio, la jueza ha incurrido en delito de prevaricato. Si hemos quedado una última pregunta. La audiencia de medidas solo busca garantizar la presencia del imputado, que no se dé la fuga, no manipule, no... Así es. Correctamente. Ese es el fin de la medida cautelar. El fin de la medida cautelar es la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, y que no concurran ningún elemento de fuga y de obstaculización. De lo que se planifica, decían algunos profesionales en derecho, ¿qué se busca después de esta medida en relación a Castellanos? Porque si bien uno presentó el incidente, Vega, se podía haber dejado a un lado el caso de Vega, pero los 4 otros encausados, entre ellos Edwin Castellanos, para ellos tenía que seguir la audiencia de medidas cautelares, que como ya lo dijeron abundantemente los dos juristas que ustedes acaban de ver, tanto el doctor Ramos como el doctor Rodríguez, mencionan que simplemente las medidas cautelares sirven para garantizar la presencia en el proceso, para que éste no obstaculice justicia, no manipule jueces, fiscales, no manipule testigos, no altere pruebas. Y acá tenía que evitarse de cualquier manera la detención preventiva. Entonces la jueza, de acuerdo a lo que mencionaban, todas las personas a las cuales hemos entrevistado, mencionaban que
ha sido una actitud que raya incluso en el prevaricato, de acuerdo al artículo 7 y 231 y otros de la Constitución Política del Estado. Y es importantísimo que nosotros sepamos que también se ha sugerido, se ha dado a entender que otro de los objetivos sería el ganar tiempo antes de la audiencia de medidas cautelares, ganar tiempo para buscar un sobreseimiento. ¿Será que, bueno, Limber Claure ha sido sacado de ese tema, del conocimiento de este tema, por alguna razón? Pero algunos mencionan que sospechan que se estaría buscando el sobreseimiento de Edwin Castellanos. Y esto ya resulta ser inaudito.